En versiones anteriores, cada vez que necesitábamos abrir una imagen o crear un nuevo documento, se abría en una ventana flotante, como la que estamos viendo en este momento. Pero a veces terminábamos con tantos documentos abiertos que algunos empezaban a esconderse detrás de otros y nuestro espacio de trabajo empezaba a desordenarse rápidamente. En esta nueva versión ya tenemos una solución para el anterior problema, agrupando documentos en una misma ventana. En Photoshop, cuando vamos a abrir en este caso un segundo documento, voy a ir a Archivo, Abrir recientes y voy a seleccionar esta imagen. Vean cómo el documento nuevo aparece agrupado en esta misma ventana, accesible a través de pestañas. Para navegar entre documentos podemos bien dar clic en el nombre que aparece en esta pestaña o también podemos hacerlo rápidamente solamente con el uso del teclado, oprimiendo las teclas Control y la tecla tabular. De esta forma podemos navegar entre pestañas. Al navegar entre pestañas, sorprende también un poco la forma o el orden en el que éstas van apareciendo, precisamente cuando lo hacemos desde el teclado. Y voy a abrir un tercer documento desde Archivo, Abrir recientes. Vamos a seleccionar este botón. Si ustedes recuerdan, este fue el primer documento que abrimos. Y luego aparece este segundo y el tercer documento es el botón. Entonces fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a cambiar de orden estas pestañas y voy a mover el primero. Lo voy a colocar en la posición del medio, acá. Y voy a colocar el tercer documento, lo voy a dejar de primero. Y ahora vean cómo al utilizar el teclado para navegar entre pestañas, miren cómo aparece de primero, obviamente la primera imagen que abríamos, la segunda es esta segunda mujer y de tercero aparece el botón, a pesar de que en el orden de las pestañas el botón es quien aparece de primero. Y no importa qué documento tenga seleccionado, si tengo por ejemplo este documento seleccionado, yo oprimo las teclas Control y el tabulador. Vean que íbamos en el segundo documento y ahora salta al tercero. Luego iría otra vez al primero, segundo y el tercero. Esta forma de navegar las imágenes, este orden, se debe una vez más a que está regido por el mismo orden en el que los documentos van siendo abiertos. Si queremos desagrupar una de estas pestañas para que aparezca en su propia ventana flotante, podemos hacerlo seleccionando la pestaña, dejando oprimido el mouse y arrastrando hacia afuera. Luego soltamos y ya tenemos este documento donde aparece este botón en su propia ventana flotante. También lo podemos hacer utilizando las opciones del menú. Voy a devolver esto donde estaba y vamos a suponer que queremos desagrupar esta primera imagen. Vamos a ir al menú Ventana, Organizar y seleccionamos la opción Hacer flotante en ventana. Miren, aparece en su propia ventana flotante. También podemos desagruparlas todas al tiempo desde este mismo menú. En Ventana, Organizar, Hacer flotante todo en ventanas. Miren cómo tenemos ya cada documento en su propia ventana, lo que nos remonta al desorden en versiones anteriores de Adobe Photoshop. Si lo que queremos es devolverlas de una forma rápida a la forma en que estaban, es decir, en una sola ventana y poderlas navegar entre pestañas, podemos ir al menú Ventana, Organizar y seleccionamos la opción Consolidar todo en fichas. Y aparece una vez más con pestañas de navegación en una misma ventana.
Cuando estamos trabajando con una ventana flotante y voy a hacer uno de estos documentos flotantes, puede ser que necesitemos moverla un poco porque estamos viendo unos cortos de espacio. Debemos tener cuidado de no acercarla mucho a un grupo de pestañas agrupadas. Miren a lo que me refiero. Por ejemplo, necesito mover esta ventana flotante y ubicarla en la parte de arriba. Tengan cuidado que no empiece a aparecer este recuadro azul o este sombreado azul sobre la pestaña, porque eso me está indicando que lo que voy a hacer es agruparla con estas dos pestañas. Entonces, hay una forma también más sencilla de evitar que esto nos suceda. Cuando necesitemos desplazar una ventana cerca de otro grupo de pestañas o ventanas, podemos dejar oprimida la tecla Control mientras la vamos desplazando y la ubicamos en su posición final. Vean cómo al dejar oprimido Control y mover esta ventana flotante, por más que la pase cerca de las pestañas que están agrupadas en la ventana, no aparece el sombreado azul que me indica que la voy a agrupar con estas pestañas y puedo soltarla y ubicarla en cualquier posición, manteniéndose siempre como ventana flotante. Recuerden, dejando oprimida la tecla Control. Si usted encuentra más que práctico o un poco confuso esta navegación por pestañas en los documentos, podemos también deshabilitarlo desde el menú Edición, en Preferencias, seleccionamos la opción Interfaz y luego ubicamos estas dos opciones que dicen Abrir documentos como fichas y permitir acoplamiento de ventana flotante en el documento. Las deseleccionamos y guardamos los cambios presionando el botón de OK. Sin embargo, yo las voy a dejar como están. Me siento bastante cómodo navegando documentos entre pestañas. Clic en OK. Si necesitamos encontrar una forma de visualizar varios documentos al tiempo, una posibilidad que mencionaba en el video anterior y que no pude ilustrar con ningún ejemplo, es ubicar nuevamente en la barra de aplicaciones este botón llamado Organizar documentos, el cual me entrega vistas previas para la visualización de documentos. Vamos a suponer que escogemos esta opción y miren cómo presentamos los tres documentos al tiempo y podemos cambiar a diferentes tiras de vistas, y esto se hace bastante útil y les aseguro que ustedes lo van a encontrar bastante útil cuando necesiten mover capas entre documentos. Y sé que de pronto el término capas ya empieza a aparecerles de pronto un poco nuevo, pero no se preocupen que todos estos términos que usted debe conocer los vamos a ir revisando a su debido tiempo. Vamos a dejar de momento los documentos tal y como estaban. Volvemos al organizador de documentos de la barra de aplicaciones y seleccionamos este primer icono. Y ya están todos agrupados en pestañas. Ahora, por último, para cerrar este video, vamos a mirar cómo podemos cerrar las pestañas. Y es bien fácil, algunos ya lo deben haber intuido. Miren cómo justo a la derecha del nombre de la pestaña aparece esta X. Lo que sea que necesitemos cerrar la pestaña, damos clic sobre ella y no nos preguntará si estamos seguros. Simplemente se irá a cerrar. También podemos desde el menú Archivo cerrar todas las pestañas al tiempo. Y de nuevo no nos va a preguntar que si estamos seguros, que si queremos guardar cambios, que si sí, que si no. Entonces, terminamos esta parte, lo referente a la navegación de documentos por pestañas, y continuamos en el siguiente video.